Ujú. No Lo le que digas, el también. médico solo sabe medicina, ¿no? Entonces al Ujú. médico no le hables de negocios, ¿qué hace un médico administrando? Todo negocio administrado por médicos quiebra. Entonces es un poco salir de ese paradigma y decir, bueno, ya también tengo un título de administración y a pesar de que no he ejercido la medicina hace ya 10 años, Ujú. cuando emprendí nunca me imaginé estar donde estoy hoy. O sea, empiezas del camino, pero Ujú. no sabes a dónde va, Ujú. porque la realidad es que, o sea, 9 de cada 10 emprendimientos potencialmente fracasan, ¿no? Entonces hay que saber que, y si fracasa de uno, pues empezar otro y seguirle, porque a veces los emprendedores más exitosos son los que traen esa experiencia. Ujú. Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola Rodrigo, gracias por la invitación. Nada, un gusto tenerte aquí. Queríamos conversar contigo para tener más perspectivas de un médico de formación, pero que además se ha dedicado al emprendimiento. Corrígeme, tú estudiaste medicina, terminaste en el año 2016, pero eres originalmente de Quito, Ecuador, ¿cierto? Es correcto, acabé en finales del 2015, pero sí estudié medicina, me gradué y curiosamente nunca ejercí. Entiendo que también después, al año siguiente, hiciste una formación en administración de productos de software o software management, algo por el estilo. Ujú, ¿Cómo fue ese salto? correcto. ¿Qué te motivó a dar ese salto? Porque quizá lo más común siempre es hacer especialidad, pero alguien podría hacer una maestría en salud pública, epidemiología, servicios de salud. Pero ir a estudiar management de software es algo un poco alejado. ¿Cómo fue eso? Claro, bueno, te cuento la historia y nos tenemos que ir un poquito más atrás, pero yo vengo de una familia, mi padre es médico, familia de médicos, entonces siempre realmente quise ser médico desde muy pequeño. Y luego en la carrera de medicina, además, siempre tenía algún poco de espíritu emprendedor, me gustaba buscar retos en lo que sea, o sea, temas comerciales y pues desde pequeños, vender empanadas y cosas en la calle, o sea, cuando era muy pequeño. Eh, y antes de graduarme, bueno, mi padre ya necesitaba algún software para su consultorio. Y yo estaba entrando a último año de medicina. En ese entonces con mi novia dijimos, pues ok, nosotros buscamos una alternativa para digitalizarte, encontramos un sistema, nos pusimos en eso. No funcionó y en eso pues decidí yo diseñar un software para médicos con apoyo de un socio que es ingeniero en sistemas, que es la parte técnica, y él me dijo, pues tú diseñalo y yo lo desarrollo. Y esto estaba, yo todavía era estudiante, entonces ese último año de medicina estudiaba y diseñaba el sistema, al punto que lanzamos lo que es ahora Relief, lo lanzamos en octubre del 2015 y me gradué en diciembre. Y ya para diciembre ya tenía clientes pagados y estaba en eso. Entonces me gradué, acabé y estaba decidiendo qué hacer después. Mi plan era ser otorrino como mi papá, pero ya me metí, ya tenía clientes y de pronto tenía ya un equipo de desarrolladores. Y entonces mi siguiente paso fue tengo que entender el mundo un poco de cómo manejar gente de software, porque es otro. Entonces ahí entré a hacer una especialización, fueron 6 meses en software management para primero entender cómo hablar con ellos y cómo era ese proceso de desarrollar software. Y ya después, o sea, lo que empezó como era un poco un hobby, side business, mi idea era que eso pague mi especialidad, después ya se volvió un full-time job, después ya encontré ahí que realmente era lo que me apasionaba. Y eso más bien me abrió la mente a un espíritu emprendedor de un negocio que empezó ahí. Ahora son más de 7 empresas que manejamos, digamos, en el grupo. Y todo cercano a la salud, digamos, pero desde un punto de vista más de emprendimiento o de negocio. Y después, de unos años más adelante, hiciste un MBA, ¿correcto? El MBA sí, o sea, ese terminé ahorita Ujú. hace 2 meses. Ah, ok. Siempre lo quise hacer, Ujú. pero ya cuando me iba a lanzar a hacerlo, pues en 2020, por ejemplo, iba a aprovechar la pandemia a hacerlo y entramos a un programa de aceleración de emprendimiento. Ujú. Pues fueron 3 meses intensos de aceleración, de aprender un montón y bueno, salí de ese programa y dije, bueno, ahora sí voy a hacer un MBA y entramos a otro programa de aceleración. Y entonces estuve haciendo, digamos, un mini MBA en emprendimiento en estos programas durante casi un año. Fueron 3 programas seguidos casi que pasamos como emprendimiento ecuatoriano. Ujú. Y ya cuando acabamos eso, empecé el MBA en 2023. Fueron Ujú. 2 años y ahora, o sea, sí quería eventualmente tener un título más enfocado en negocios, o sea, fortalecer toda esta experiencia que he ido ganando, pero que no tenía las bases teóricas, digamos,
para ver más temas o ir más allá de lo que he ido aprendiendo. Así que lo hice recientemente en el EGADE Business School del TEC de Monterrey Ujú. y ahí sí ya creo que completo los estudios. Y nos comentabas que hiciste la primera especialización un poco para hablar el mismo lenguaje, entender los mismos términos, poder dirigir estos equipos. ¿Qué te motivó también a hacer el MBA? ¿También pensabas que necesitabas adquirir conocimientos técnicos en el área de business o era más, digamos, el título, la experiencia? Por ahí te diría, en 2018, de nuevo, yendo hacia atrás, en 2018, como proyecto familiar decidimos hacer un hospital del día. Entonces, coincidió que era al lado donde yo tenía la oficina de la empresa de software, entonces me involucro en el tema y en algún punto los socios dicen, bueno, ¿quién va a ponerse a administrar esto? Ujú, Pues la empresa de software estaba empezando a caminar más, pero tenía yo bastante tiempo, entonces dije, bueno, estoy en el mismo lugar, yo me encargo y me metí de pronto a hacer administración hospitalaria sin saber nada. Claro que ser médico te da bastantes ventajas en entenderle al médico, en entender eso, pero pues administrativamente no sabía nada y te diría que ha sido un camino de 7 años de aprendizaje porque tuve que aprender de contabilidad, de manejo de recursos humanos y de temas que fui aprendiendo de mentores, de gente cercana, de los socios. Y en un punto ya los negocios hicieron muy formales, obviamente yo ya dediqué mi carrera a esto y necesitaba fortalecer el conocimiento que traía, por un lado, pero también en cierto punto ya estás a cargo, o sea, ya hoy por hoy, por ejemplo, manejo cerca de 160 empleados, tengo socios, más o menos 40 50 socios, entonces el título, digamos, en management sí resultaba importante hasta para darles a ellos la seguridad de en dónde estoy y cuál es mi plan de vida en este caso, ¿no? Entonces, un poco de las dos de necesidad y porque quería, o sea, quería fortalecer y porque necesitaba también tener ese título. Es comúnmente dicho, y esto hablando como médicos, aquí no sé si en otros países se diga, en México que tengo el negocio también se dice, o sea, los médicos no saben de negocio. ujú. No Lo le digas a llaman el médico negocio. solo sabe medicina, ¿no? Entonces al Ujú, médico no le hables de negocios, ¿qué hace un médico administrando? Todo negocio administrado por médicos quiebra. Entonces es un poco salir de ese paradigma y decir, bueno, ya también tengo un título de administración y a pesar de que no he ejercido la medicina hace ya 10 años. ujú, ujú. Y justamente en el contexto de ese paradigma, ¿cómo te recibieron esos espacios, ¿no? Porque está la idea de que quizás el médico no administra bien, no maneja bien negocios o no tiene esa mentalidad, esa formación, y tú fuiste a hacer un MBA. Imagino que quizás eras el único o uno de los pocos que venía de medicina o inclusive de otras carreras que no sean administración, contabilidad, economía, etcétera. La pregunta es, ¿cómo te recibió ese espacio? ¿Fue amigable? ¿Fue brusco? ¿Qué recomendarías, por ejemplo, para alguien que se manda o quiere mandarse a ese espacio? ¿Es perder la vergüenza? ¿Es empezar de Para, cero? o sea, hablamos de salir de medicina a estudiar un MBA. Sí. A ver, fue un caso interesante porque en la promoción que estuve estábamos tres médicos. Fuimos la promoción con más médicos en la historia, creo. Ujú, Eh, y claro, yo, o sea, en mi caso, mi contexto de los últimos 8 o 9 años ha sido mucho management y problemas del día a día y administración de personas y esto. Entonces, muchas de las clases se me volvían familiares en algunos temas, especialmente los de emprendimiento y todo. Entonces, no se me hizo tan difícil a mí. Obviamente había temáticas que sobre los que han estudiado finanzas y eso estábamos muy lejos. Te diría que lo que más aprendí creo que fue finanzas. Los otros dos médicos que fueron compañeros míos eran médicos practicantes, ¿no? El uno en medicina crítica, la otra es neurooncóloga, eh, que quieren montar, digamos, su propia práctica como un negocio propio, casi como que su empresa para sí mismos. Y a ellos sí te puedo decir que les costó muchísimo más, porque vienen, ellos ya hicieron una especialización, les tomó 6 años más, 5, lo que les haya tomado, y de pronto venir a estudiar temas de entrada que ver un balance general de una empresa, o sea, para ellos era chino. ujú, Eh, no les fue mal, te diría que, o sea, finalmente se desenvolvieron muy bien. Sí había clases que nos decían, no, no tengo idea, nunca vi esto ni en pre-grad ni nada. Pero les fue bien, o sea, al final aprendieron y creo que absorbieron un montón de información y experiencia de los demás compañeros, o sea, no creo que haya que tenerle miedo. Algo que he aprendido ahora que sé es, o sea, aprender a hacer negocios no es difícil, digamos, es la ujú, experiencia te dice mucho, pero no cualquiera, digamos, a los 35 años dice, bueno, voy a aprender medicina. O sea, ujú, el hecho de haber aprendido medicina es algo que lo tienes en ti y que ya es un
es un factor diferenciador, es una ventaja competitiva, porque el tema de negocios vas aprendiendo también en el tiempo. Eso me ha pasado a mí. Obviamente la curva de crecimiento va a ser, o de aprendizaje es un poco más lenta, pero tienes una gran ventaja. Ujú, Y he aprendido que los médicos son, al menos de Ecuador, México, Latinoamérica, el médico es un usuario, o sea, desde un punto de vista de negocio, es un usuario súper difícil porque está acostumbrado a ser muy mimado del mercado, a ser el dios de los pacientes, al que nunca se equivoca. Entonces, tratar con médicos no es fácil y el hecho de ser médico te ayuda a entender cómo está pensando un poco más. Así que sí, sí funciona y ya estos dos compañeros yo creo que salieron aprendiendo un montón de temas que no sabían y lo hicieron muy bien, ¿no? O sea, lógicamente todo el MBA enfocaron en medicina, o sea, todos los casos prácticos, todo lo que tenían que desarrollar como proyectos, todo fue enfocado a algún tema médico. Pero creo que para eso mismo estaban, ¿no? Entonces, lo recomendaría a cualquiera que quiera fortalecer eso o lo vaya a aplicar. Conozco ujú. algunos médicos acá, clientes nuestros, que tienen maestrías en administración pública, tengan MBAs incluso, pero si su práctica es solo ellos y sus pacientes, creo que a la final tal vez consumiste un montón de dinero y tiempo en algo que no estás practicando o sacándole 100% de provecho. ¿Y tú sugerirías, por ejemplo, o cuál es tu opinión sobre hacer el MBA con cierta experiencia ya en la cancha? O sea, habiendo tenido algún emprendimiento o habiendo sido director de algo, versus al revés, hacer el MBA y después hacer emprendimiento, emprender. Dependerá mucho de cada caso, ¿no? O sea, de un Ujú, poco la personalidad de cada uno, porque emprender tampoco es que sea fácil. O sea, ujú, la vida del médico está muy encasillada ya a un perfil de profesional que sale, se gradúa, empieza, trabaja, lo contrata un hospital. O sea, todos salimos, o sea, desde que entraste a medicina te encasillaste en algo que es difícil salir, digamos. Emprender es irte en contra de todo lo que tengas en la vida y jugártela sin tener ninguna garantía de éxito, ¿no? ujú, Entonces, no todos tienen esa personalidad tan entradora, digamos, para hacerlo. Lo que sí creo es que vale la pena para sacar más provecho un MBA y tener ciertas bases. O sea, haber hecho casi que algún curso simple de finanzas para no financieros, entender conceptos básicos, porque cuando entras al MBA, lo que nos pasó eh, entras y te empiezan a lanzar términos mucho más rápido, porque estás pasando, y eso que yo lo hice durante 2 años, pero tienes clases rápidas, entonces te empiezan a dar un montón de material que si no entiendes te perdiste y de ahí ya se te fue la clase. ujú, Entonces, tal vez tener ciertas bases o haber hecho ciertos cursos pequeños de entender, sobre todo las bases contables financieras, que yo sé que en el tema de salud, al menos en mi carrera, no te da a donde yo estudié. De hecho, en la universidad que yo estuve nos dieron ciertas bases incluso ujú, de emprendimiento y de administración que en otras universidades no te dan, pero no es suficiente para ir a, digamos, a un MBA con alguien que es subgerente de producción de una ujú, multinacional y está listo para escalar y tú estás empezando a entender qué es un balance general. Entonces, ujú, eh, sí recomendaría tener un poco de bases en cuanto a la terminología y las cosas, no necesariamente en experiencia práctica, porque en el MBA se aprende mucho. También depende del objetivo que cada uno tenga al hacerlo. exacto. Justamente en esa línea, algo que he escuchado repetidas veces es que los MBA suelen ser mucho más útiles para el network o la gente aprovecha más el MBA en temas de networking, de conectarse, de buscar oportunidades ya sea laborales posteriores o para hacer grupos y hacer un nuevo emprendimiento, más que por el contenido técnico, teórico que puedan recibir. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? 100%. O sea, 100% el networking, o sea, aprendes bastante. Lo que cada uno aplique en su día a día ya depende de cada uno. Eh, pero el networking que haces es impresionante y eso que yo lo hice en línea. O sea, conoces gente que tal vez no vas a volver a ver en tu vida, pero hay pocas personas de pronto con los que haces mucho clic. Resulta, o sea, yo conocí o sea, tengo al menos dos amigos de la maestría en clases de los que éramos grupos de 30. Con dos amigos ya trabajamos juntos, acabamos de lanzar un emprendimiento juntos. El uno vive en New York, el otro está en Monterrey, digamos, y resulta que hiciste un super clic y empiezas a interactuar tanto en el día a día que terminas encontrando sinergias. Los eventos de networking, por ejemplo, con EGADE había un evento anual
es un meetup de todos los MBAs, entonces entran 200 personas y conozco un montón de gente, algunos que están viviendo algo parecido, otros que han vivido un problema que estás pasando tú ahorita, digamos, en negocio y te pueden recomendar. El networking de los profesores, digamos, yo me quedé en contacto con algunos profesores que son, o sea, eminencias que te están dando clases y que finalmente quieres que después sean un mentor tuyo. Uno de mis profesores acabó siendo, o sea, ahorita trabaja conmigo, es mentor nuestro en gobierno corporativo, nos ayudó a comprar una empresa, digamos, o sea, eso, yo creo que eso finalmente es invaluable y vale muchísimo la pena. Entiendo que tú siempre tuviste la vena de emprendimiento. Vendías cosas cuando eras joven, cuando estabas en el colegio, en la universidad también. ¿Tuviste algún ejemplo en la familia, en tu entorno, de nació contigo y no sabes de dónde vino? No, o sea, creería que viene más del lado de mi madre, o sea, mi papá es médico, entonces siempre estuvo en el lado médico y mi mamá como se casaron cuando él era estudiante, digamos, ella siempre tuvo que trabajar o mantener el hogar mientras él seguía estudiando, entonces fue Ujú, emprendedora y pasó por varias cosas, ¿no? Entonces, más bien muy entradora a los temas, o sea, tienes algo que te gusta, inténtalo, siempre fue un poco el lema con ella de lánzate, inténtalo y lo peor que puede pasar es que te vaya mal y listo, ujú, aprendiste algo nuevo, ¿no? ujú, Entonces, creo que, y ella fue en un inicio tal vez quien también impulsó. O sea, que me dijo, oye, ¿te gusta esto? Hazlo. Y yo sabía que tenía que pagarme una especialidad que era costosa. Entonces, que mira, voy a hacer esto y es un side business. Entonces me apoyó. Después se arrepintió porque ya dejé la medicina. Entonces, obviamente, les costó después de entender que encontré un camino que me apasionó mucho más, Ajá, del que no me arrepiento ni un segundo, ¿no? ujú, Pero claro, ya encontré algo que me apasionó y estaba juntando lo mejor de los dos mundos que tenía. Y pues ujú. aquí estamos ahora. Déjame hacer doble clic en esa experiencia personal de lánzate y lo peor que puede pasar es que falles. ¿Cómo, que es una filosofía creo que vale la pena interiorizar y meditar, pero cómo lo podríamos conciliar con la formación médica, que es muy de paso a paso? Obviamente hay muchos cuidados porque en el entrenamiento hay personas, hay vidas de por medio, etcétera. Uno no puede tener, digamos, ese atrevimiento todos los días. ¿Cómo podríamos no perder ese atrevimiento de intentar nuevas cosas, de intentar nuevos emprendimientos, proyectos, desafíos personales o profesionales, viniendo de una formación digamos, rigurosa o cerrada? Ujú. O sea, obviamente un paciente no es un emprendimiento en el sentido de que puedas experimentar con pacientes. Eso creo Ujú, que va de cerca a la ética médica, pero más es un tema personal de intentar cosas nuevas o que te gusten y te apasionen, ¿no? O sea, si es un médico que quiere probar algo más en su vida que no sea medicina directamente, lo puedes hacer. Hoy por hoy hay unos temas interesantes en Ecuador, al menos estamos viendo médicos incursionando en invertir en negocios fuera de la medicina. Y una ujú, cosa es que simplemente pongas un dinero y la otra es que te involucres y aprendas y esté ahí. De pronto ves un médico en el board de una empresa X y resulta interesante y está gastando su ujú, tiempo porque algo que a mí nunca me encantaba de la medicina es que todo tu tiempo es de tu paciente. Y ujú, entonces yo veía que mi padre de 7 de la mañana a 9 de la noche todos los días, porque mientras más tiempo estás disponible, más pacientes llegan y era complicado. Y también es mucho cuestionar el status quo de esta carrera tan encasillada en un perfil. O sea, si es que quieres probar nuevas técnicas y prepararte y cuestionar lo que dijo el super mentor, rey de la ciudad, pues no está mal. ujú, O sea, mientras de eso de un resultado a la vida del paciente o lo que estés haciendo, pues vale la pena hacerlo. Y también es probar nuevas técnicas, probar nuevas oportunidades. eh, y creo que eso es bueno, o sea, de no quedarse porque sí, y creo que de los médicos vemos a cada rato, o sea, literal, como saliste de la universidad o de la especialidad, lo ves trabajando 20 años después y está haciendo lo mismo, recetando lo mismo. Y es como que súper monótono, a veces sí me parecía eso ujú, como ujú, muy gratificante tratar la salud de las personas y la gratitud del paciente. Creo que eso pocas profesiones pueden vivirlo como un médico. ujú, Pero eso todos los días, en algún punto también tienes que llenarte a ti mismo de cosas que te apasionen. Si es la ujú, medicina, perfecto, o sea, y eso vale la pena. Pero ujú, hay como probar nuevas cosas y lo peor, como digo, lo peor que puede pasar es que no te funcionó, aprendiste algo ujú, nuevo y vas a hacer algo más y así se aprende también. ujú. Y también en la misma línea, ¿cómo conjugamos eso de atreverse a fallar en un ambiente
que es muy riguroso académicamente, ¿no? En donde equivocarse es muy competitivo, ¿no? Creo que todos los que estudian medicina, todos los que hacen medicina es muy competitivo, quieres siempre estar en los primeros puestos, tener las mejores notas, no hacer el ridículo en la visita dando una opinión o una información que no es Mm. correcta. Y en paralelo tienes esta idea de atreverse, intentar y equivocarse. ¿Cómo conciliar esos dos aspectos? ¿O cómo lo hiciste tú en tu trayecto? O sea, es que yo viví la medicina en lo crudo que fue, porque mientras estudiaba solo quería ser médico, digamos, y me pasó, o sea, el primer día de clases de medicina con 100 personas que éramos estudiantes, el primer profesor nos dijo, vean al de al lado, porque de aquí, de los 100 que están aquí, se van a graduar 20. Entonces, desde el día uno es una competencia por ser el mejor, el que tiene las mejores notas. Y en la práctica nunca fue el que sea el mejor médico o el mejor, el más empático con el paciente. Eso es algo que yo me di cuenta ya después, pero era el que más notas y tenía y que más sabía. Pero en la práctica no depende de ser el mejor para ser el mejor médico. O sea, el mejor estudiante, digamos. Y durante todo ese tiempo no salí de eso y ya cuando quise salir, pues acabé dejando la medicina porque encontré un mundo mucho más distinto. Y en lo que he hecho estos 8 años es pasar equivocándose. Solo he aprendido equivocándome todos los días y aprendiendo haciendo una estupidez tras otra, porque así toca, ¿no? O sea, de puntos en los que estás solo y decides. Tal vez balancear esos dos temas no sea muy fácil a alguien que está estudiando en ese momento, pero yo creería que es, o sea, como dices, ¿no? Y buscar una especialidad hoy por hoy es tan difícil y solo entra el 0,1% de aplicantes. O sea, compañeros míos que se graduaron en 2015 recién están graduándose de su especialidad. O sea, recién van a empezar una vida profesional porque les tocó estudiar 10 años más. Y, Exacto. y ahora es encasillarse a eso. Entonces, yo creo que balancear eso creo que debe ser un reto difícil si alguien lo está viviendo como estoy estudiando medicina y tengo esa presión y a la vez quiero hacer algo distinto, tal vez sea complejo. O sea, ahí sí no te sabría decir cuál es el mejor consejo. Yo no lo viví de esa manera porque finalmente cuando acabé de vivirlo me descarrilé, por decir de cierta forma, y me encantó. Pero sí, sí es duro, o sea, esa presión dentro de la medicina es súper duro. Sí, de acuerdo, ¿no? Y pero lo importante también del mensaje es entender que, bueno, uno no está solo, que hay más personas que lo han pasado o que se pueden cuestionar de esa manera. En tu caso lo hiciste un poco más después de egresar, de salir, pero igual, ¿no? Son preguntas válidas, son preguntas reales que nos Ujú. podemos hacer en cualquier momento y, y no tienen nada de malo. Entrando un poco No. más a tus emprendimientos. Nos contabas que el primero nació básicamente por querer resolver la problemática que tenía tu papá con las historias clínicas electrónicas. Ujú. ¿Dirías que viniendo del mundo médico, en donde no tenemos mayor formación en business o negocios o administración, la mejor manera de idear una idea de investigación sería tratando de resolver un pain, un problema del día a día clínico? Encontrar esos nichos, esos pain points y tratar de solucionarlos. O sea, creo que el hecho de ser médico te deja entender muchos temas de la medicina distinto a otros. Entonces, si te digo que salgas de médico y busques un pain point del sistema financiero, es una aguja en un pajar, o sea, no lo Ujú, vas a encontrar, pero dentro del sistema de salud, en el que los administradores muchas veces no entienden a los médicos y eso frustra mucho la relación entre médicos y administradores. Creo que ser médico se vuelve tu mejor ventaja. O sea, para mí era al principio, como siempre digo, o sea, era lo que te achacaban de qué haces haciendo negocios si eres médico. Y ujú, después fue tu mayor ventaja es ser médico haciendo negocios en salud, porque entiendes de negocios, pero entiendes lo más importante, la parte médica. Entonces, empezamos resolviendo un tema de mi papá, que vimos que era un tema que afectaba al 90% de médicos en Ecuador. Después vimos que era un tema regional y después finalmente decidimos que no era el médico el que necesitaba digitalizarse, era el médico, pero el que sufre todos los pain points del sistema de salud es el paciente. ujú, Y entonces fue escalando Relief de ser un historial clínico de médicos, llegamos a hospitales, después a médicos y después, perdón, a pacientes y de ahí, ok, ¿y ahora qué sigue del paciente a la farmacia, a la aseguradora? O sea, ¿cómo facilitamos todo ese journey? Entendiendo cómo se da la atención médica, entendiendo que el médico no es un robot que tiene media hora para tipear, que el paciente es ah, algo que parte es que a nadie le gusta ir al médico, a nadie va ujú, feliz a un médico. ujú, Entonces
la relación médico-paciente tiene que estar, o sea, hay que salvaguardar eso, la tecnología no lo puede reemplazar. Pero sí creo que es una gran ventaja meterse en algo médico. Si uno Ujú, ya, si ya estudiaste medicina y terminaste, obviamente tienes una ventaja ahí, como creo que ahí sí se desperdiciaría mucho irse a otras ramas de business. ujú, Habría que preguntar de pronto a, por ejemplo, o sea, como te decía, de nosotros empezamos 100 a estudiar medicina, nos graduamos 20. ujú, ¿Qué pasó con los 80 que en el camino fueron saliendo? O sea, hubo muchos que salieron en los primeros 6 meses, que ujú, seguramente no aprendieron mucho en medicina, pero hubo gente que se retiró en tercer año, en cuarto año, o sea, ya habiendo estudiado todas las bases, ujú, y que en un punto dijeron, ya esto no es para mí. O sea, ¿qué pasa en ese punto en el que sí tienes conocimientos, pero ya saliste de las últimas partes de la medicina, a qué se dedicaron, en qué se graduaron? Eso sería interesante entenderlo, porque definitivamente solo el más o menos 10-15% de aplicantes o aceptados terminan graduándose. Eso en Ecuador. ujú. Entonces, puede ser Deben ser interesante estadísticas, investigar eso. sí, no, deben ser estadísticas similares en varias partes de la región. Tu primer emprendimiento tuvo un componente tecnológico bastante fuerte. Eran las historias clínicas electrónicas y después también empezaron con tu familia un centro de cirugía de día, ¿correcto? Ujú. Eh, ¿Cuáles dirías que fueron los pros, los contras o las cosas únicas de ambas ramas de negocios? Porque por un lado tienes negocios más tecnológicos y por el otro lado tienes un negocio más convencional, más estándar. Me imagino que hay muchos más médicos empezando, consultorios privados, cirugía de día, farmacias, laboratorios, que médicos yéndose a desarrollar programas o software. ¿Cómo combinaste esos dos aspectos que son bastante diferentes entre sí? O sea, son súper distintos. Creo que Ujú, algo que me ha ido bien y que me ha ayudado a crecer es combinar a los dos muchísimo. O sea, si bien tengo socios distintos y todo, el tema de tecnología ha sido, ese es el que me metió en el mundo del emprendimiento, a levantar capital de venture capital, cosas que no tenía ni idea, cómo hacer ujú, un pitch, como todos esos temas que nunca habría llegado en la vida, llegué por ese. ujú, Y creo que he aprendido, o sea, es donde más he aprendido tal vez, pero lo he complementado mucho con las oportunidades que me ha abierto el otro negocio y viceversa. O sea, llegué a trabajar con aseguradoras gracias a que en el centro de cirugía teníamos esos convenios y los contactos que del otro lado nunca ujú, llegué a tener. Desarrollamos el sistema hospitalario justo para nuestro centro y de ahí partimos con algo que empezó a crecer. Y hoy por hoy el centro de cirugía acabamos de, o sea, estamos creciendo, construyendo un segundo centro mucho más grande que ya tiene consultorios, ya tenemos laboratorio clínico, tenemos centro de imagen, fisioterapia, y ujú, la base de todos los médicos que son parte de ese proyecto es Relief, porque todos ujú, usan la tecnología y nos ha ayudado con ellos a ver los volúmenes, qué oportunidad de negocio hay, qué patologías ven. Entonces, finalmente complementamos el tema de vender servicios médicos con la tecnología que está de lado. ujú, Y eso a mí me ha ayudado bastantísimo hasta cierto punto. O sea, ha llegado un punto en que los dos negocios crecieron tanto que ya no puedo estar full time en los dos. Y eso ha ido obligando poco a poco a que divida bien mi tiempo y también sobre todo entender en dónde yo soy más importante como persona, digamos, en la mentalidad del líder. ujú, Entonces, como tú decías, el servicio médico es bastante más tradicional. Hay muy pocos médicos liderando hospitales, centros médicos y eso, al menos en Ecuador, no hay muchos que son médicos. Eso sí es un ujú, diferenciador. Sí te ujú, puedo decir que cuando empezamos me decían, oye, tienes 28 años, ujú, como nadie, no nos hacían caso porque era muy joven para ellos. Hasta que, y eso de alguna forma lo que hacía es que iba a negociar siempre distinto. O sea, yo ujú, iba a negociar en favor del paciente, de lo que necesitábamos y que haya cosas distintas y pues nos ayudó. Pero en este punto he tenido que dejar un poco de lado ese negocio, es armar un equipo de administración, es bastante estándar, o sea, ujú, es vender servicios, lo hacemos de una manera un poco distinta, pero siguen siendo servicios. En cambio, en ujú, el tema de tecnología ahí sí siempre es pensar outside the box y estar viendo qué nuevo se puede hacer. Entonces, mi tiempo se dedica bastante más de ese lado. Pero ya con toda una estructura de gente, como te digo, somos ciento ujú, sesenta y solo el equipo de management ahorita somos como 13 personas que están viendo varias áreas. Entonces así yo puedo también aprovechar el tiempo y enfocarme, que es algo que siempre nos han dicho, o sea, hay que intentar mantener el foco. Pues intentas hacer muchas cosas a la vez y ser médico, y, ya, o sea, lo que sí les ujú, digo yo es cuando ujú, hay ciertos negocios que el dueño, digamos, es un médico especialista que tiene como que su consulta privada.
y a la vez quiere administrar. ujú, Yo lo que digo es, nunca va a tener un foco en la administración porque su foco son los pacientes, va a descuidar el negocio, entonces a la final tienes un super médico con un mal negocio. ujú, Y eso se ve. ujú, Entonces es como mantener el foco. El rato que abrimos muchas empresas, yo necesitaba mantener el foco en lo que necesitábamos para crecer y eso es lo que he ido intentando hacer con el equipo. Y así es como creo que es de los consejos más recurrentes que recibí de mentores durante el camino del emprendimiento, que era mantener el foco en lo que quieres, o sea, no abrirse demasiado porque es imposible. Realmente solo hay suficiente tiempo en el día para hacer ciertas cosas. sí. Pero al mismo tiempo es un consejo difícil, ¿no? Porque uno quisiera abarcar varias Correcto. cosas o está emocionado por ver nuevos productos, nuevos desarrollos, pero como dices, hay solo hay 24 horas y también uno tiene vida, ¿no? También uno tiene Y familia, creo que eso tiene... es súper importante no dejar de tener vida, o sea, Ujú, de obligarte a tener tu espacio y tu tiempo, que es algo que yo veo, los médicos sacrifican su vida mucho por el tiempo. Ahora he visto, digamos, médicos más jóvenes que son clientes nuestros que ponen freno a su agenda a las 4 de la tarde porque en las tardes están con su familia ujú, y punto. Y eso es algo que antes de esta carrera encasillada te decía, tienes que salir a hacer guardias, estar en el hospital 24/7 porque solo así ganas clientela y prestigio. Ni sé qué, y ahora ves médicos jóvenes que dicen, "Pues estoy dispuesto a que eso se demore el triple de tiempo en llegar, pero voy a seguir teniendo vida". Que en las generaciones mayores hasta ahora trabajan de sol a sol. Y eso es algo que yo por más negocios o lo que sea, impulso a mis empleados y impulso, o sea, personalmente del date un break. O sea, no necesitas ujú, trabajar de lunes a domingo. No necesitas trabajar a las 9 de la noche. O sea, ¿qué haces mandando un mail a las 9 de la noche? Nadie te va a responder. Mándalo a las 8 de la mañana. ujú, Y ten vida, descansa, lee, haz ujú, deporte, o sea, cualquier otra cosa, porque realmente hoy por hoy la salud mental creo que ujú, influye demasiado en tu performance como profesional. ujú. Entonces, De acuerdo, sí, sí. sí es algo que he ido haciendo bastante, especialmente desde la pandemia. Ujú. Sí, y eso me da pase perfecto a la siguiente pregunta sobre manejo de personas, manejo de equipos. Nos comentabas que tenías ya más o menos 160 personas en todo el equipo. ¿Qué habilidades blandas, qué habilidades destrezas de la formación médica crees que te han servido para manejar equipos, para administrar personas? ¿O dirías que más bien todas esas herramientas las aprendiste en el MBA o en la cancha? Y yo te diría que la mayoría en la cancha. En el MBA fortalecía algunos Ujú, conocimientos teóricos que no tenía de cómo evaluar al personal y cosas, pero en la cancha, y eso es mucha personalidad, digamos, o sea, nadie te ujú, enseña el liderazgo. Eso, digamos, los médicos tienen un liderazgo innato porque el médico es el que manda en el tratamiento del paciente, es el que manda en el quirófano, es el que manda en su consultorio, digamos, tiene que tener cierta voz de liderazgo siempre el médico. Creo que eso te gana cierto respeto ante la gente con la que sea que estés. O sea, llegan y dices, soy médico y te van a decir, hola doctor, y ya no te dicen por tu nombre, que es algo que a mí ujú, personalmente no me gusta, ujú, pero pasa y pasa ujú, bastante. Entonces, te da cierta jerarquía que innatamente se ha ganado en la sociedad, no porque se tenga que ser así. Y hay que saberlo usar de buena manera. O sea, diría que por un tema, una de las razones por las que quería emprender y tener negocio era porque me gusta mucho trabajar en equipo. Y ujú, yo creo que el médico practitioner solo, digamos, es bastante solitario. O sea, tiene una secretaria, tiene un ayudante, tiene un poco de gente, pero sigue siendo súper solitario su día a día. Y como te decía, es ujú, monótono. Entonces yo quería siempre ese reto de tener equipo y crecer y aprender de los demás. Y yo creo que un poco mi manera de liderar es ser muy abierto, muy transparente y siempre es preguntarles como que, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, yo ujú, creo que mi rol el día a día es ayudar al resto y resolver problemas. O sea, no es imponer órdenes, no es, o sea, cuando hay que llegar a ciertos puntos toca tomar decisiones difíciles, pero el día a día para mí es muy, ok, ¿cómo te ayudo? ¿No? ¿Para qué sirvo? Si ya estás aquí y tienes un problema, ¿cómo te ayudo? Sean autónomos, propongan. eh, y eso ha hecho también que tengamos personal que ya está con nosotros años, ¿no? 9 años desde que empezamos y retener talento clave, súper ujú, importante. Eh, ujú, y ser más flexibles, creo que algo que es ser médico te vuelve más humano, todos son personas. ujú, O sea, yo no, al menos en Ecuador, no puedo creer que a un empleado, digamos, nuestro o de cualquier empresa
por una gripe le den cita en 6 meses y esa gripe se le termina haciendo neumonía y todavía no le atienden en el sector público. Y eso es de las primeras cosas que hicimos, fue tener un seguro privado para todos y ayudarles y atenderles con nuestros mismos médicos y la gente, pero darles salud de regreso, porque también son personas, independientemente del salario que ganen, pues se merecen buena salud y es muy difícil en estos países, pero temas que se han ido ganando en el día a día, obviamente conforme crece el personal. Yo antes, hace un año éramos 60 y ahorita estamos en 160, entonces llega un punto en el que ya toda contratación que hacíamos pasaba por mí en una última entrevista, siempre. Hasta ahora intento hacerlo en la mayoría por un cultural fit, digamos, de saber que estamos alineados, pero ya llega un punto en que ya no puedes, o sea, ya te enteraste que contrataron 4 personas la semana pasada y los vas a conocer ya cuando están pasando un mes de trabajo, pero intentas y para mí es intentar estar presente, o sea, que sepan que todos tienen mi número de teléfono, el que me quiera llamar, nunca me enojo, atiendo al que sea. Como digo, mi lema es cómo te ayudo, ¿no? Para qué soy bueno, como les digo, y o sea, que se apoyen también en uno. Y como comentabas, también se refleja ese lado humano, esa formación médica de querer ayudar, ¿no? En algunos casos de pacientes, en este caso es tu equipo. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo me pongo a tu disposición? ¿Cómo hago que el camino, las tareas que tengas que hacer sean más fáciles de desarrollar? Ahora sí, hablando de Reddit, que lo tienen desde el 2021. Cuéntanos qué hacen. O sea, Relive se creó como marca en 2021, pero es la misma empresa que empezamos en 2015, que se llamaba CIMEC Ujú, inicialmente, de ahí fue evolucionando. Y básicamente ahora Relive es un ecosistema de salud digital. O sea, lo que hicimos fue tener un historial clínico único, que es todo una fantasía, al menos en Ecuador y en los países de Latinoamérica. ujú, Y es una historia clínica única que lo compartes entre el hospital, el médico, el mismo paciente, y eso se puede conectar a la farmacia, al ujú, centro de imagen, al laboratorio. Y todo está ujú, en favor del paciente. O sea, lo que buscamos es hacer el journey del paciente más fácil, pero arrancamos por digitalizar la industria médica. O sea, en Latinoamérica sorprendentemente adopta tecnología 5% al año, es de los más lentos del mundo, ujú, por temas de legislación, temas culturales, etcétera. Entonces, vamos digitalizando al médico, pero le vamos haciendo al paciente cada vez más parte de. O sea, si preguntas a cualquier persona en Latinoamérica si tiene su historial clínico, no lo tiene. ujú, O sea, en Estados Unidos ves que existe MyChart y cosas en las que entras y ves y tienes tu billing y tienes tus recetas. En Latinoamérica no existe y cada vez que vas a un médico tienes que volver a repetirle tu vida y que te vuelva a hacer una anamnesis y que te vuelva a preguntar todo ujú, y el paciente nunca tiene su información. Y a la final lo que vemos también es que se ha tergiversado en gran medida a veces los incentivos a los médicos. Entonces, ujú, ya no sabes si un médico te está mandando a un laboratorio en particular porque tiene un incentivo ujú, o porque realmente ese es el mejor laboratorio en el que él considera que te hagas el examen. Y el paciente no tiene opciones porque no conoce. ujú, Entonces, nuestra idea era cómo democratizamos la historia clínica, que es del paciente por ley, devolverle. Y segundo, cómo le damos al paciente el poder de decidir. O sea, tienes un pedido, tienes una receta, tienes 5 opciones de laboratorios, de farmacias, ¿a cuál quieres ir? Anda a la que más te guste. ujú, Compara precios, ve qué te cubre el seguro, etcétera. Entonces, estamos construyendo este ecosistema hoy por hoy en Ecuador, el más grande del país. Estamos metiéndonos ya en, digamos, en facilitarle al paciente el tema de pagos en temas de salud, o sea, que puedas pagar de una manera más fácil. Por ujú, alguna razón, los médicos son el tipo de comercio, hablando desde los bancos, que menos acepta pagos con tarjeta de crédito. En un mundo en el que el crédito, o sea, ujú, tarjeta se usa para todo. Vas a un médico, no puedes pagar con tarjeta. Algunos ni transferencia, o sea, efectivo. ujú, Entonces, queremos también dar esa facilidad de acceso y cambiar esa mentalidad de los médicos de no quiero que me cobren una comisión bancaria cuando realmente lo que estás dando es un beneficio al paciente, ujú. comodidad. Facilitando, claro. Entonces, sí, todo el equipo ahí está metido full time, digamos, en cómo mejoramos la vida del paciente y cómo mejoramos también, obviamente, clínicas, hospitales, médicos. Tenemos solo, o sea, solo Relief somos 85 personas, de los cuales 54 están en México. Compramos una empresa en México que hacía algo muy parecido, entonces tenemos la operación en Ecuador y México. De hecho, tenemos personal en 7 países, como es remoto. Ujú, Es súper chévere y todos tienen, o sea, todos compartimos la misión de queremos cambiar la salud. Entonces, ¿cómo cambiamos ese status quo de cómo se hace la salud en Latinoamérica?
Y ese es nuestro life mission, básicamente. O sea, y ahora vivimos para esto y nos encanta. O sea, además hemos tenido la suerte de poder tener apoyo de inversionistas, de tener capital para crecer, de poder experimentar, de equivocarte, porque nos Ujú, hemos equivocado. Em, pero sí, fuimos la primera startup de salud del Ecuador en entrar en un programa de aceleración internacional, en 500 Startups en México, entramos en Endeavor, pasamos por muchos temas que otros no habían pasado y eso nos fue abriendo puertas justamente y cuando los mentores veían, decían, tu mayor fortaleza es que son un equipo de founders médicos, Paola y yo, y eso no se ve y están dedicados full time a esto. Entonces, ha sido digamos, un journey súper chévere y ahora sí, seguir creciendo. O sea, de hecho, tenemos un plan de crecer regionalmente hacia Colombia, hacia Perú y a otros países con la idea de seguir consolidando este ecosistema para beneficiar a ujú, más pacientes. ujú. Nos hablaba justamente de dos aspectos donde quiero hacer doble clic. Uno es los mentores. ¿Cómo fue esa interacción con mentores que imagino principalmente eran de business, más del lado de business, quizás con presencia en health tech o presencia en empresas de salud, pero con un mindset principalmente de business? Imagino que el hecho de haber hecho el MBA ya te ayudaba a tener el vocabulario, a entender, a saber, estar todos en la misma página, pero ¿cómo fue esa relación viniendo tú y algunos de tus socios, principalmente desde el lado médico? Te diría que los mentores, o sea, empecé a entender la importancia de los mentores en 2021, post pandemia, que entramos al primer programa de aceleración en Ujú, Ecuador. Nuestro mayor mentor, nuestro primer inversionista, que es Buen Trip Ventures, o sea, que nos dijeron, tienes que aprender a hacer esto, quita tu visión de Ecuador y empieza a ver el mundo, no solo Ecuador, etcétera. Y yo siempre he sido súper introvertido, de hecho mi naturaleza es ser introvertido y eso y ahí nos enseñaron es never ask for money, es, o sea, ask for advice and get money, ¿no? O sea, nunca ujú, estás yendo a alguien y decirle, ahora dame dinero porque sí, o sea, mi idea era, y aprendí eso es, hola, te enseño mi empresa, quiero que me ayudes en algo particular porque eres experto en algún punto. Por ujú, los programas de aceleración, la red de 500 Startups, hemos conocido un millón de gente. Creería que haya habido mentores, especialmente de emprendimiento. Y mentores, digo, puede ser alguien que fundó 5 empresas y creció y las vendió y es o sea, súper exitoso, pero hay mentores que son gente como tú y yo, jóvenes que dejaron la universidad de muy jóvenes, se dedicaron a emprender, aprendieron cosas. O sea, cualquiera que haya tenido un poco más de experiencia que tú puede ser un mentor. ujú, ujú, Entonces, aprendes de todo el mundo. La red es súper interesante. Y hay que saber en qué son buenos. O sea, ahí te presentan y nos han traído, digamos, al director de operaciones de Stripe. Te dicen, mira, él es, y es latino, habla español, ujú, aprovéchalo y tienes 2 horas. Y ujú, si tienes una buena conversación, 2 horas después te dicen, no, vuélveme a buscar, me encantó lo que estás haciendo, y vuelves a buscar y así. Y después él te dice, oye, tengo un amigo que está invirtiendo en health y le encantaría escucharte. Y solo así llegas a ujú, conocer más gente y aprender de ellos, porque ujú, de aprendes de lo que ellos hicieron mal y te dicen, ya no hagas eso. Lo que estás claro, haciendo a mí me ujú, causó perder X. ujú, ujú, Te diría que en HealthTech ha sido muy poco, como HealthTech, porque no hay ujú, muchos casos de éxito de HealthTech en Latinoamérica. En el negocio del centro de cirugía del día hemos ido teniendo inversionistas cada vez más, bueno, en los dos negocios, inversionistas corporativos de salud, o sea, digamos, cadenas de farmacias que han invertido, el presidente o el director ejecutivo de la aseguradora más grande del Ecuador, eh, gente que ha estado muy metida cerca de la salud, ujú, 30, 40 años de experiencia, que no importa si te dan $1 o $100,000 o lo que sea, pero se comprometen porque les gusta tu misión y te enseñan todos los días. ujú, Entonces, yo les invito a ser parte de todas las decisiones. De hecho, ayer tuvimos, por ejemplo, sesión de socios, van los 16 socios y todos opinan y te dan ideas de qué más. O sea, hay algo que es muy nutritivo de eso, es que usualmente ellos me dicen qué necesitas de nosotros. ujú, O sea, no nos está rindiendo cuentas, está viendo que está haciendo, cómo te podemos ayudar y que es lo mismo que hago yo el día a día. Entonces, aprendes de ellos, de esa red, hay que nutrirla. O sea, creería que es... Y eso, yo creo que como médico es súper importante. O sea, todo médico que empieza tiene que, o sea, se pega a algún médico de su misma especialidad, que es su mentor, que fue su profesor, ujú, y eso son los que más te enseña. Y puede ser, como digo, en todos los niveles y siempre hay alguien que está dispuesto a ayudar. Y algo que he aprendido del emprendimiento es que
todos los que emprendemos el camino es duro, entonces estamos dispuestos a devolver tiempo a otros emprendedores para apoyar, o sea, de Ujú, qué necesitas. A mí me han invitado a ser mentor en ciertas cosas de cómo arrancar un negocio, qué hiciste para levantar capital, cómo levantar tu primer ticket, o sea, cosas por las que ya pasé y que te puedo decir, ujú, esto yo hice mal, no recomiendo hacerlo, hay estos otros caminos. ujú, Básicamente así, pues hay que aprovechar esas redes porque los contactos creo que es, al menos para hacer negocios, súper importante. Y creerías que en países pequeños eso pesa más, pero salimos de Ecuador a México y te das cuenta que los contactos en México pesan aún más en un mercado 10 veces más grande. Entonces, saber estar, como decía, te decía este profesor que es nuestro mentor ahorita de Corporate ujú, Governance, él decía, always show up. ujú, Hay un evento ujú, de algo que tienes tiempo de ir, te da pereza, show up. No ujú, sabes a quién vas a conocer, no sabes quién va a estar. Si está al lado tuyo alguien que está emprendiendo, igual pregúntale qué hace. Show up ujú, y vas a ver cómo va creciendo esa red. Así que son ujú, consejos simples que han servido un montón. ujú, ujú. Y creo que estoy de acuerdo con la analogía de que no, médico siempre tiene su mentor en la especialidad o en la misma escuela de medicina siempre te pegas a alguien que sabe más, a alguien que tiene la especialidad que te gusta o te interesa. Eh, ¿Para ti fue difícil interactuar con mentores que no eran de ciencia, de medicina? ¿Sentías que había alguna barrera tuya, mental, de no querer interactuar o de sentir cierto recelo con personas que no habían estudiado medicina? ¿O ya en ese momento quizás no, Totalmente. no tenías? Ahorita te diría que ahora ya no, pero Ujú, por ejemplo, cuando era médico, o sea, cuando estudiaba medicina y me acercaba a profesores así, ujú, era tímido, me daba cierto recelo porque pensaba y siempre sentía que no conocía lo suficiente para ir a preguntar. O sea, decía, si le hago esta pregunta me va a decir, qué bruto, ujú, como no sabes y no estudiaste, ujú, entonces era como que siempre me aguantaba. ujú, Eh, y ya después cuando empecé en el emprendimiento era diferente porque no sabía nada de negocios. O sea, mi punto era, ujú, no sé de negocios, ¿qué voy a preguntar? No sabía ni con quién empezar a preguntar. ujú, O sea, lo primero fue empezar a aprender del equipo que me rodeaba y después poco a poco, o sea, ahí sí te diría, estos primeros inversionistas que tuvimos nos empujaron un montón a creer en ti mismo, que era algo que yo decía, o sea, tenía todavía mucho recelo. Entonces fue, no, créete que estás haciendo algo grande, ya tienes 1000 médicos, ya tienes esto, piensa en el mundo. Entonces, ahora ya entiendo el tema de, o sea, ves a alguien que conoce, acércate y pregunta. O sea, ujú, el otro día estuvimos con ujú, los fundadores de Mercado Libre y de un fondo de inversión enorme en ujú, Latinoamérica y ves a alguien que en emprendimiento es una eminencia y dices, te puede, te puede intimidar un montón y es uno más como nosotros, o sea, súper chéveres personas y es acércate y habla y hola, ¿cómo estás? Y hazle una pregunta incómoda y igual te van a responder, son como ujú, tú. Pero me ha tomado 9 años aprender, o sea, perder ese miedo, digamos, que todavía ujú, igual me cuesta, ¿verdad? Pero no es tan fácil. Y ujú, si algo he visto en los médicos es que el ego pesa, el ego en los médicos es, y peor entre un médico de la misma especialidad, preguntar a otro, demostrar debilidad, como dicen, o sea, es como, mientras más colaboración debería haber, a veces parece un juego más individualista. Que eso ujú, veo porque si ahorita tenemos cerca de 3000 médicos en total y hay poca colaboración, que eso sí da cierta pena viendo en la salud que haya tan poca colaboración. Entonces, ujú, sería chévere aprender más a pedir un consejo, a simplemente pedir ayuda. Finalmente los mentores te ayudan en temas así. Si es que ujú, se podría, no sé si es tabú encima o si es simplemente ego o qué, pero tal vez de las cosas más valiosas que he tenido en estos años es eso. Los mentores, la red de mentores que he ido construyendo y gente que le puedes preguntar una y otra vez y está ahí para ti. ujú. Es súper valioso. Hablábamos en un momento de lo encasillado que puede ser la profesión médica, en donde tú sabes, ves pacientes de 8 a 5, si tienes cirugías, haces guardia, en fin, hay un esquema bien claro y puede variar de especialidad a especialidad, etcétera. Pero quizás una de las barreras para alguien que quiere emprender es justamente no saber cómo se ve el día a día. Cómo se ve el día a día de un emprendedor, qué es lo que voy a hacer, me despierto y a dónde voy. No voy a ir al hospital, no voy a ir a la clínica. ¿Cómo se ve el día a día de un emprendedor pensando en tus primeros días y pensando también ahora, ya casi 9, 10 años?
con una empresa muy, muy exitosa. O sea, cuando emprendí nunca me imaginé estar donde estoy hoy. O sea, empiezas el camino, pero Ujú, no sabes a dónde va. ujú, Porque la realidad es que, o sea, 9 de cada 10 emprendimientos potencialmente fracasan, ¿no? Entonces ujú, hay que saber que, y si fracasa uno, pues empezar otro y seguirle, porque a veces los emprendedores más exitosos son los que traen esa experiencia. ujú, Em, Realmente es mucha incertidumbre, o sea, ese camino es solitario, o sea, tú sabes que quieres hacer algo, pero tienes un problema que quieres resolver, pero no estás claro cómo, posiblemente no tienes el dinero para hacerlo. Entonces sí es un día a día de incertidumbre, de levantarte y decir, bueno, voy a contratar personal clave, tengo que empezar a buscar gente que quiera confiar en mi idea, sabiendo que le voy a pagar poco porque no tengo, entonces vas de cero y tienes que buscar capital, buscar socios. eh, no es fácil, o sea, creo que el camino es súper rewarding, digamos, en el camino vas encontrando muchas cosas buenas, pero no es fácil empezar. Ahora, ujú, tampoco es que sea según el estatus en el que estés, digamos, económicamente, o si ya tienes algo avanzado. Muchos emprendimientos exitosos salen de, digamos, ideas de algo que ya existe, entonces es más fácil, digamos, ejecutar. ujú, Algún profesor de emprendimiento decía que él para emprender tuvo que dormir en su auto durante 5 meses y que no tenía para comer y ni sé qué. Y claro, todos mis compañeros salieron asustados de, "No, ¿para qué voy a emprender si voy a vivir en el auto?". ujú, No creo que es el escenario tan, digamos, fatalista de que tienes que ser casi que botarlo todo para emprender. Solo hay que saber cuándo empezar y que realmente lo más difícil es dar ese primer paso. O sea, el día que ujú, dices, ok, voy a empezar y le voy a dedicar tiempo y voy a hacer algo distinto. Y puede ser emprender en hacer un negocio, puede ser en empezar a hacer un hobby, algo distinto en tu vida. O sea, soy médico, pero quiero también, no sé, hacer un curso de gastronomía, quiero hacer deporte, quiero correr una maratón. ujú, Lo más difícil es empezar y después hacer esa disciplina del día a día. Así que ujú. no creo, Yendo a siempre los, no es tan fácil. Dale. yendo a los primeros días, ¿qué te motivó a empezar? ¿Cómo rompiste esa inercia? ¿En qué momento o qué te llevó a decir ya? Hoy día empiezo a buscar el software o el desarrollo, las ideas para implementar esta primera idea de historias clínicas electrónicas. O sea, estábamos haciendo esto por mi papá y vi, o sea, como estaba yo era interno en el hospital, entonces me fui una Ujú, tarde y empecé a tocar puertas a todos los médicos de la zona. Habían como 1.000 médicos. ujú, Tiene o no tiene sistema y claro, 9 de cada 10 no tenía nada. Entonces dije, aquí hay una oportunidad de negocio. ujú, Como me gustaban los temas de negocio, dije, pues hago esto por mi papá, pero les voy a vender a todos estos otros médicos que me van a pagar un fee de tanto al mes y con eso voy a generar. Para mí en mi cabeza era súper fácil. Pues voy a generar tantos miles de dólares y con eso me pago la especialidad. Eso es ujú, así empezamos con el tema. Después ya me gradué, me metí de cabeza y estábamos yendo bien en ese camino. Después llegó un punto en el que necesitábamos desarrollar mucho más funcionalidad al sistema. Ok, ujú, necesitamos dinero para hacerlo. Y ahora, pues, Friends y Family primero, con mi familia, ahí entró Paola. Ok, cogimos un dinero, empezamos a crecer, se acabó ese dinero y, ok, ahora necesitas más. ujú, Y ahora, ¿cómo vamos a hacer? Y ya teníamos 8 o 10 empleados. Y me apasionaba, pero veía que crecía muy lento y me sentía bastante amarrado a crecer porque no teníamos acceso a capital. O sea, acceder a capital es bien difícil, especialmente en países pequeños. ujú, Y nos mantuvimos así, bootstrapping, como dicen, creciendo con los propios de estos, pero yo ya estaba dedicado full time, nos encantaba lo que hacíamos, estábamos explorando opciones. De ahí salió lo del centro de cirugía, entonces hacía las dos cosas. ujú, Pero ya en ese punto, digamos, 2018, yo me acuerdo que mis papás todavía preguntaban, oye, ¿y la especialidad para cuándo? Y yo dije, ese tren ya zarpó, o sea, no hay forma que en ujú, este punto deje lo que estoy haciendo, me encanta, para irme a hacer otra vez una especialidad médica 3 años después de haberme desviado, porque lo que estoy haciendo me gusta. ujú, Siempre la duda era ahí si es que iba a generar suficientes ingresos para vivir de eso, ¿no? Porque hasta el 2021, 22 no generaba suficientes ingresos para cobrar los sueldos ni siquiera decentes, ¿no? Entonces siempre te sacrificas y el último en cobrar sueldos es el emprendedor. Entonces era difícil. ujú, De pronto el camino, si lo fuiste haciendo bien, empieza a generar ya como que esas piezas se van juntando y empieza a generar resultados por todos ujú. lados. Eh,
Pero sí, yo creo que, o sea, solito me fui dando cuenta en el camino y yo creo que siempre supe, es algo que en el fondo sé que me encantó desde que empecé el tema de, me gusta mucho más de este mundo de negocios, de tecnología, pero no quería aceptarlo porque tenía cierta presión familiar. Hasta que ya con dos negocios encima y empezó a crecer y ahí ya fue, para mí ya era más que evidente, no había forma de que regrese. Mis papás todavía pensaban que sí, pero ya no había forma. Y después de ya cuando dije, este es el camino, era vivo o muerto, digamos, o sea, cuando estuvo en pandemia y estuvo difícil, estuvimos cerrados del centro 5 meses, ¿cómo resolvemos y no le dejas morir y queremos seguir creciendo, ¿no? Entonces ya llega un punto en que sí te das cuenta, y eso que he hablado con varios emprendedores, en algún punto todos se dan cuenta, dicen, esto es lo que quiero, esto es como mi life mission está aquí y aquí está donde me apasiona y te quedas. Eh, es una sensación especial, digamos, que ya encontraste tu fit y dónde quieres estar y con qué personas te gusta trabajar. Y ahí sí, pues, nada mejor que decir que uno trabaja haciendo algo que le apasiona, ¿no? Porque el tiempo vuela, eh, no sientes que estás perdiendo la vida porque estás trabajando, sino que realmente estás ¿Te gusta? Sí. cumpliendo algo que te gusta. Sí, debe ser un sueño para muchos encontrar justamente eso que hablabas de life mission o eso que realmente te apasiona hacer cada día, ¿no? ¿Dirías que eh, el hecho de que ya tenías las dos empresas fue un catalizador para que te quedes emprendiendo? ¿O crees tú que quizás igual hubieras hecho si no tenías ya dos empresas, si no ya tenías un camino marcado que estaba en crecimiento? Y yo creo que invariablemente iba a acabar en este camino porque si no era el trigger que mi papá me Ujú, diga, "Ah, necesito una historia clínica o algo, algo iba a salir porque siempre, como te digo, desde pequeño estaba como que muy atento a estas cosas que me gustaban, como que de hacer ujú, negocio, ¿no? Entonces, en algún punto, y que yo creo ahora me encanta la medicina, pero la vida del médico definitivamente no me encanta. Entonces, me habría quedado ujú, con eso en mí siempre. O sea, creería que si habría hecho la especialidad de otorrino, que era mi camino por trabajar con mi papá y todo, sería terriblemente infeliz, aunque habría cumplido algo que me propuse de pequeño. En ujú, cualquier momento me habría desviado, porque era un poco inevitable. Cada oportunidad que tuve, levanté la mano. Ahora ya me ha tocado, por ejemplo, pasar de varias oportunidades que me dicen, oye, tengo una idea y tú eres médico y es en salud, emprendamos, lancemos un negocio. Ya, o sea, obviamente ya en este punto no me lanzo a todo. 3 años atrás lo que se me cruzaba decía, sí, démosle, porque tengo tiempo y tengo capacidad y ujú, entonces me encanta explorar estas cosas. Pero sí, o sea, tuve la suerte de que se dio y salió bien, o sea, y ujú, fue sumando, pero el camino no fue para nada fácil, o sea, la sufrimos años. Aún así no me arrepiento de nada del camino, digamos, de cómo se fue dando, digamos, desde un punto de vista de business. Eh, y es la experiencia, o sea, emprendedores en health que he visto, que en Latinoamérica hay bastantes, pero pocos casos de éxito, digamos. La curva de tiempo que te toma realmente despegar un poco es mucho más larga que en otros tipos de negocios, temas de pagos en ujú, línea, ujú, fintech y eso. Esos despegan rápido o se mueren rápido. También ahí es un ujú. tema, pero en salud empiezas y el crecimiento es lento y sostenido. ¿Dirías Entonces que la creces, parte pero no. regulatoria tiene que ver con eso? Es, como te decía, es cultural y es regulatorio. O sea, los médicos Ujú, son clientes que adoptan tecnología lento. Cualquier cosa que traigas al mercado ujú, es difícil. Traes un super servicio de telemedicina, en pandemia sirvió, de ahí quebraron ujú, 90%, porque el paciente prefiere ir al médico y el médico prefiere que el paciente vaya a verlo. Entonces, ujú, todos estos temas de ser innovadores en la salud no es tan fácil. O sea, no es tan fácil posicionar productos nuevos y hay unas cosas de mercado que he tenido la suerte de ver que hay, o sea, hay tecnología espectacular en temas de triaje, ahora inteligencia artificial, pero ¿qué quieres traer al mercado si el médico sigue recibiéndote en papel y lápiz y guardando tu historial en un cajón viejo lleno de historias viejas en los que no hay, o sea, si no hay data, no hay nada que hacer, ¿no? ujú, Entonces, emprender en health y en Latinoamérica no es fácil, pero también digamos, el rate de fracaso es más bajo, porque hay mercado para todo, simplemente hay que ser muy perseverante y resiliente en que el camino es más largo, pero igual llega. O sea, si tienes un buen producto y sabes a ujú, dónde quieres llegar, hay mercado, pero no es un boom así como.
cualquier otra cosa de tecnología que ves, o sea, no vas a ver en salud un Netflix. Tal vez en Estados Unidos ha habido ciertos emprendimientos que pegan mucho, pero Estados Unidos está digitalizado, tienes una ley desde el 95 y, o sea, hay mucho más norma que acá no hay. Entonces, hay que estar conscientes también del tiempo que eso toma, pero si te apasiona, todo llega. No. Nos comentabas de este mentor que los invitó o los invitaba a pensar en grande, a pensar en no solo Ecuador, Latinoamérica, el mundo. Hace 6 meses, 7 meses, también vi una noticia en Forbes que les hacían una nota justamente a ustedes con respecto a que estaban empezando operaciones en México con una gran valuación, etcétera. ¿Cómo instaurar esta mentalidad o este deseo de pensar más en grande en estudiantes de medicina o en médicos o en personas que tengan emprendimientos en salud? Porque realmente pues, podemos pensar que voy a poner un consultorio, voy a poner un emprendimiento en salud para abastecer, digamos, a mis colegas, a mis amigos, a mi ciudad, y te puede ir muy bien. Y además sientes satisfacción de estar apoyando, aportando a tu comunidad, a tus colegas. Pero ¿cómo instaurar o cómo empezar a pensar en vamos a hacerlo nacional, vamos a hacerlo regional y por qué no mundial? Correcto. O sea, bueno, este mentor nos decía, porque yo le decía, mira, Ecuador tiene tantos médicos, me decía, no me importa el Ecuador. ¿Cuántos médicos hay en el mundo? No sé. Ok, o sea, necesitas un mindset global. Y de hecho, si tú te vas, y eso también viene desde la educación, ¿no? O sea, en medicina nunca te van a decir, o sea, tú ves, al menos en donde yo estudié, todo era con base al New England Journal, Up to Date, todos son guías internacionales, pero nunca viste qué pasa en el mercado de salud inglés. O sea, digamos, como para comparar qué es lo que pasa en Ecuador contra otros lados. Nunca, siempre es lo que vives aquí. Y en la carrera no hay carreras de emprendimiento, por ejemplo, en Ecuador. Entonces, todos se encasillan en donde estás y donde vives. Y con Paola decíamos alguna vez, o sea, como médico puedo ver 8 pacientes al día, 200 pacientes al mes, ese es mi alcance. Con tecnología podré llegar a 3 millones de pacientes o a 300 millones. ¿Y puedo generar impacto en muchas más vidas? Sí. Entonces eso era como parte de nuestra misión como médicos de impactar la salud de la gente. Pero si te vas, por ejemplo, a Israel, si te vas a Estados Unidos, o sea, Silicon Valley, todos, nadie te dice quiero hacer un negocio en Estados Unidos, menos en un solo estado, o menos en Israel. Todos están pensando, esto que voy a hacer aquí es para el mundo. O sea, es ese mindset que debería empezar desde la educación y que cuando lo ves y dices, bueno, en donde estoy es tan pequeño, ¿cómo hago para empezar a ser curioso de lo que pasa afuera, de lo que pasa en el país de al lado, de lo que pasa en el país más grande? O sea, en nuestro caso también influyó el tema de que para levantar inversión de venture capital necesitas tener una proyección de retorno y para eso necesitas mercados grandes. Entonces te dicen, el Ecuador es uno de los mercados más pequeños de Latinoamérica, no me interesa. O sea, tienes que ver cómo vas a migrar lo que estás haciendo a México, a Colombia, a Brasil, y te obligan a pensar más grande. Tal vez aquellos que están en mercados tan grandes de inicio no ven tanto hacia afuera, pero ahora que vemos mucho México, o sea, emprendedores y red de emprendedores de México que conocemos, todos están viendo como, ok, empecé en México, conquisto esto rápido, pero o sea, nosotros de aquí pensamos en, queremos ser regionales, especialmente por el idioma y todo eso. Los que empiezan en México y están en cualquier industria están viendo el mundo, o sea, cómo voy a ir a competir en Asia, cómo llego a sentar bases en New York, etcétera. Y eso viene mucho desde un tema cultural y de educación que pues digamos, en ciertos países está muy detrás y en ciertas carreras, digamos, en medicina. O sea, nadie te dijo cómo, o sea, si eres el mejor, no sé, endocrinólogo del mundo, ¿cómo puedes pasar de ver 200 pacientes a impactar 200.000 pacientes? ¿Por qué no haces, no sé, un curso en línea para diabéticos y expones tanto que conoces? No se van a dar el tiempo de hacerlo, porque tienen ya una agenda llena que no les permite salirse de eso nunca, que es parte del por qué es tan difícil también llegar a médicos y tener, o sea, tenemos ahorita en un proyecto 50 socios médicos y les invitamos a las sesiones de socios un mes antes, bloqueamos sus agendas, hablamos con sus secretarias, usan Relief, les bloqueamos las agendas y llegan 20. O sea, no hay forma de llegar a un 50% de convocatoria, porque siempre que ocupan, siempre hay una emergencia, nunca pueden, algo pasó.
Entonces, creo que eso debería ir cambiando. Digo, Estados Unidos tenía una fama de que los residentes en especialidad trabajaban 80 100 horas a la semana. O sea, no es normal. O sea, no se vive así. O sea, Ujú, ¿cómo haces trabajando 80 horas a la semana para descansar, para tener vida, para lo más? No es que tienes que ser ujú. el mejor y encasillarte en eso. Sí, es cierto, es una cuestión cultural, mental, y que debería empezar muy, muy pequeño, ¿no? No es una educación de escolar, es una educación universitaria, y dentro de los nichos de cada uno, ¿no? La idea que das de, Ujú. bueno, un endocrinólogo puede ver 8 pacientes al día, 10 X al mes, haciendo cursos, con otro tipo de emprendimientos puede realmente tener un impacto más grande. Martín, una de las últimas preguntas que tengo para ti es, ¿cómo pensamos? Si es que te parece que hay un divorcio entre la idea, entre la formación médica, que suele ser con la idea, la perspectiva de servicio, de ayudar, de apoyo, con el emprendimiento, que por definición, pues las empresas deberían generar income, ¿no? Generar revenue, porque si no, mueren. Entonces, como si hay un estudiante de medicina, si hay un médico que está pensando en hacer un emprendimiento, en pensar en una empresa, pero tiene esta duda de cómo no ir en contra de ese concepto de servicio, de ayuda. Tú lo has pensado? ¿Ha sido algo que te has cuestionado? ¿Has visto que otras personas que lo han cuestionado y cómo responderse a esa pregunta? O sea, sí, divorciado no creo. Ujú, O sea, sí creo que dentro de la carrera de medicina falta información como para animarse a emprender. ujú, Depende de dónde estudies y todo, pero igual falta información, ¿no? No estás muy expuesto a cosas, digamos. Y ahora que hay tantos temas de salud digital, de inteligencia artificial, o sea, si solo tendrías clases en las que veas más temas que no sean netamente la práctica de salud, tal vez te abre los ojos a otros temas, otras oportunidades e incluso otras carreras, como tú decías, administración de salud pública, lo que quieras. O sea, hay un montón de cosas, pero nunca te ujú, dicen porque estás encasillado el que, como tú decías, el que entra tiene que ser clínico, o sea, tienes que salir a ser un practitioner y sí, ujú, es lo que es. Entonces, por ese lado es difícil y creo que poco a poco ciertas universidades van incorporando cosas. Por ujú, ejemplo, hice un curso ahorita igual rápido, pero de aplicación de AI en salud que lo publicó Stanford y increíble cómo lo dan así. ujú, O sea, y si eso te darían en una carrera, en un curso de un mes, pero si eso lo ves durante la carrera, tal vez y te llama mucho la atención AI y eres médico y quieres meterte a ser un experto en eso. Increíble. ujú, Hablando de Latinoamérica, no se va a dar. O sea, no sé si en Estados ujú, Unidos, Europa, otros países, seguramente tampoco, pero hacen esos cursos enfocados ya en el médico practitioner que quiere ahora aprender algo nuevo y no ujú, tal vez en el que quiso dedicar su vida a eso. Pero creo que no hay que tenerle miedo a emprender. Ser médico es una ventaja si es que vas a meterte en algo médico y creo que se encuentran muchas oportunidades. Yo no creo que hacer incluso las dos cosas a la vez esté mal. O sea, simplemente hay que saberlo balancear y no tener miedo que si fracasaste en una no quiere decir que no puedas volverlo a hacer. En ujú, sentido de, quisiste tener una buena idea en salud y no funcionó, pero tienes esa gana de hacer algo más, hazlo. O sea, como digo, cada error es un aprendizaje y finalmente nunca va a salir a la primera bien. O sea, hay que ujú, seguirle intentando y emprender. O sea, igual que la medicina, no es ciencia exacta. O sea, hay cosas que no van a salir bien. Intentaste con un medicamento, no sirvió, tienes que irte al siguiente. Intentaste ujú, una fórmula, no sirvió, pues busca la siguiente y busca algo más que te ayude. Sí creo que el mindset de los médicos no es tan emprendedor. O sea, es difícil. Y yo les digo a mis médicos socios, les digo, ustedes no piensen en números porque no saben. O sea, se confunden pensando en números y después sacan conclusiones ilógicas y vienen a pelear sin tener razón. O sea, déjenme, yo me encargo ujú, de los números y yo les explico. Los que sí saben, pues se involucran, pero ujú, creo que sí es un muy mindset de ese encasillamiento. Ahí sí ya no sé si es algo muy global de ujú, cómo se imparte la medicina, pero si uno quiere salir de ahí, lo puede hacer. O sea, el sistema solito no te va a invitar a decir, eres médico, emprende. Yo creo que eso no se va a dar así, no se va a ver tan fácil. Pero el que quiere hacerlo, sí hay formas de emprender, o sea, como digo, un montón de mentores, hay
cursos, hay casos de éxito en especialmente Estados Unidos, Brasil. Entonces, es cuestión de buscarlo y de dar ese primer paso. Perfecto. Y la última pregunta, Martín, para darle consejos o tips prácticos a la audiencia. Un estudiante, un médico que desea emprender, ¿cuáles dirías tú que son esas tres primeras cosas que tiene que considerar, pensar, hacer? Esos tres ítems que tiene que hacer check para empezar el camino. A ver, diría, o sea, lo primero es que en lo que quieras emprender, si eso es hacer un negocio, es tener un problema o algo que realmente te apasiona resolver. Si no, si solo es de emprender para hacer dinero, va a fracasar. Eso sí o sí. Entonces, si tienes un problema que te apasiona y algo que realmente quieres cambiar, la solución va a ir cambiando en el tiempo, pero vas a llegar a resolver lo que quieres resolver. Entonces, si no tienes algo que te apasiona o un problema que encuentras que puede volverse un life mission, mejor ni hacerlo, porque el camino, como digo, no es fácil. Entonces, tal vez lo primero sería eso. Lo segundo, de pronto sí hay que planificar un poco más antes de lanzarse. O sea, si es que es una decisión de vida, digamos, dejar la medicina para trabajar en algo más, estar seguro de cómo vas a dar ese salto y empezar con algo. Y tercero también es, no hay que gastarse millones de dólares para emprender. O sea, si ya estás seguro de algo, lo mejor y lo que siempre recomienda es probar con algo chiquito. O sea, prueba Ujú, con poca gente, con algo muy básico, que si sabes que hay ese interés, ahí sí te das la vuelta a levantar capital o a poner tu propio capital y a contratar gente. Pero antes de eso, no, o sea, no vale la pena decir así, vamos a invertir en algo y lanzarte con millones de dólares de golpe y todo, y después fracasaste y ahí sí el golpe es mucho más fuerte. Entonces ok, ideas más hay que grandes. saber ir probando, iterando, pero que sea algo que te apasiona. Ujú, Es bueno, yo digo de mi lado, y me habría gustado que sea incluso más, pero eh, tener co-founders o gente que estén contigo. Digamos, ujú, el emprender solo es aún más duro, ¿no? Cuando emprendes en un equipo de gente y sobre todo si trabajan muy bien juntos, el camino es mucho más fácil, ¿no? Y se hace más chévere conseguir ujú, co-founders. ujú, De pronto eso, así como enfocado en médicos, ¿no? Porque ujú. también es difícil. Y te digo, de 600 health techs que hay en Latinoamérica, creo que hay dos o tres que son fundadas y manejadas por médicos. Y Relieve es una de esas. O sea, no es común. Ujú. Es el- Perfecto. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que hemos aprendido de tu trayecto, del éxito de Relief y nos ha dejado muchos consejos de valor y tácticas para empezar emprendimientos en salud siendo médicos. ¿Quieres cerrar con algunas palabras, dirigirnos a a tus redes o a las páginas de Relief? Bueno, sí, gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. Creo que todo está como Relief Health en Instagram o en LinkedIn, ahí nos pueden encontrar. Igual, y si alguien tiene alguna duda o quieren emprender, pues ahí me pueden encontrar en LinkedIn y siempre abierto a colaborar. Perfecto, gracias Martín, un abrazo, nos vemos. Gracias a ti.